Estamos ya en el encuentro número 17 de Filosofía Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere o trata de los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Filosofía peronista, que es la teoría correspondiente o que explica el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano, es una dignidad y que por otro lado, o al mismo tiempo, determina el modo y la manera de vivir del peronista. Recordamos siempre el lema de esta materia, según el cual el hombre o la mujer puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida, según nos dijo el general Perón en Comunidad Organizada el 9 de abril de 1949 en la Universidad de Mendoza. Y seguimos hoy con el capítulo octavo referido a la ética en su primera parte, que trata de la ética a través de la historia. La ética a través de la historia. Y vimos ayer la edad antigua o la época antigua y el medioevo. Y vamos a continuar hoy con me trabuqué. Vamos a continuar hoy con lo que sigue. El esquema y compartiendo siempre con ustedes el esquema general de doctrina peronista referida a este tema filosófico, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, el principio fundamental filosófico del peronismo. También dentro de ello o dentro de él consideramos que es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. El hombre, la mujer, vale por sí misma. Por el solo hecho de ser hombre o mujer, somos merecedores del ejercicio pleno de todos los derechos que necesitamos ejercitar para el desarrollo de nuestra personalidad. También tiene una función social. Entendemos al hombre, a la mujer, dentro de una comunidad. Todo para el peronismo tiene una función social. Y por último, el hombre y la mujer tiene valores espirituales. Es armonía de materia y espíritu. Y ayer, después de compartir con ustedes el texto de Filosofía Peronista en su primera parte de este capítulo octavo, dimos algunos textos que nos pudieran ayudar a comprender mejor la diferencia entre ética y moral. Y vamos a seguir con algunos datos más que nos puedan ayudar a comprender esa diferencia. Y vamos a ver que dentro de los fundamentos, los de la ética radican en qué vida quiero vivir, y los de la moral, cómo debo actuar, partiendo de que la moral se refiere a lo individual y la ética se refiere a lo colectivo, como vamos a ver más adelante. El origen de la ética es la justicia o la búsqueda de la justicia como busca el justicialismo. O sea, buscar lo bueno y justo, la vida buena y la vida digna, o como dice Perón, el hombre y la mujer buenos. Ser buen ciudadano y regir la convivencia. Porque en última instancia, la respuesta a la ética
o mejor dicho, el origen de la ética es que no podemos comportarnos de cualquier manera con nuestros semejantes. ¿Y cuál sería la manera peronista de comportarnos con los demás para lograr los objetivos que nos proponemos? En cambio, el origen de la moral busca lo que es bueno en sí mismo, en el orden personal. Tiene una orientación social dentro de una determinada comunidad. El imperativo de la moral es la responsabilidad, el imperativo de la responsabilidad, y aparecen las virtudes del alma. La dimensión de la ética es situarme en el lugar de los demás. Situarme en el lugar de los demás es lo que busca analizar, lo que busca determinar la ética peronista. Y por otro lado, la moral, en la moral el árbitro es la propia conciencia. Un dato más de que la moral atiende a lo particular, a lo personal, y la ética a lo colectivo. Los ámbitos, referido a los ámbitos, la ética es la esfera de la vida pública, social, como decíamos recién. Es la esfera de la vida pública o social. Y el ámbito de la moral es el ámbito privado, la esfera personal. Creo que aclarar estos términos nos ayudan sobre todo a comprender el problema actual que se pretende determinar respecto al aborto, por ejemplo. Lo que pretende el gobierno es establecer una ética colectiva, y lo que cada uno pueda o opine sobre el tema y actúe y haga sobre el tema es moral, es personal. Por otro lado, la función de la ética es dar consistencia a la vida humana, colectiva. Jerarquizar las dimensiones del hombre y la mujer por la inteligencia y la voluntad, o sea, por el razonamiento y la decisión propia, no por imposición, como vamos a ver más adelante al hablar de Kant, por ejemplo. La función entonces de la ética es regular la vida social, que entiendo yo por lo menos es la pretensión de la ética peronista, pero por una aceptación libre y voluntaria de los integrantes de la comunidad, no por imposición, sino por convicción o por persuasión, que es el método del peronismo. Por otro lado, la función de la moral es responder a la llamada de la conciencia personal y sistema de creencias también personales, familiares o grupales. Busca lo más noble y mejor según las propias convicciones, Y vamos a continuar entonces aclarando mi olvido anterior. Vamos a continuar entonces con los temas de la ética en la edad moderna. Y Perón nos decía lo siguiente al hablar de la comunidad organizada el 9 de abril de 1949. El individualismo está predispuesto a la subversión, al egoísmo, al retorno de estados inferiores de la evolución de la especie. Y si vemos la conducta que llevaron los individualistas que nos gobernaron estos últimos 4 años, nos han llevado a la subversión de todos los valores, al egoísmo, al odio, a la siembra del odio y al retorno de estados inferiores de la evolución de la especie, o sea, a la destrucción de casi todo.
El rasgo dominante de la moral de la Edad Moderna es el rechazo de la subordinación de la personalidad humana a la religión. La sobrevaloración de lo humano o personal, mejor dicho, no de lo humano, sino de lo personal. Por lo tanto, esta moral está basada en la exaltación de las potencias y capacidades del individuo. Sois dioses e hijos del Altísimo. Son las palabras del profeta Aspa, que el humanista Pico de la Mirándola, que vivió entre 1463 y 1494, propone que se aplique al hombre y a la mujer. Se considera condición para ser virtuoso la fuerza de espíritu y de carácter, mediante la cual los individuos dominan su destino y logran la felicidad y la fortuna, entre comillas. Tema principal en esta gente. Será más virtuoso el que triunfe en la competencia. Por lo tanto, las condiciones de organizador, dirigente y caudillo, dentro del mayor atrevimiento y originalidad posibles, serán las virtudes fundamentales de esta gente. Se comprende que tal orientación materialista e individualista fuera conveniente en el campo de las conquistas materiales, pero en el orden moral significa un avance hacia las formas más brutales de la amoralidad y de la lucha de todos contra todos. Ahora pasaremos a considerar la ética de la Edad Moderna en su más alto representante, o sea, Immanuel Kant, que vivió entre 1724 y 1804. En lo referente a la ética, Kant proclama el imperativo categórico, que introduce en la moral como el absolutismo del deber. ¿Qué significa el absolutismo del deber? Que el deber es obligatorio por sí, no por las consecuencias que su cumplimiento o incumplimiento puede acarrear. Es decir, no por amor al premio o por temor al castigo o por otro motivo cualquiera, sino por sí mismo. Luego, para Kant hay moralidad donde hay obediencia al deber, por el solo hecho de ser deber. Por ejemplo, si un hombre o mujer está tan desesperado hasta el punto de desear la muerte, pero se sobrepone a su desesperación y sigue viviendo, aunque sea sin alegría, sin conformidad, solo porque considera un deber hacerlo, ese hombre o mujer en ese aspecto es moral. Otro ejemplo. Si un hombre o mujer que no ama a los hombres hace bien a alguien no por sentimiento, sino porque considera un deber practicar el bien, ese hombre es moral en ese sentido. Y vamos a ver las consecuencias de este tipo de moralidad que todavía persiste. Vemos que en esta concepción moral se dejan de lado los sentimientos naturales que inclinan a los hombres y mujeres hacia el bien. Por eso, esta moral que no considera el sentimiento sirvió al capitalismo. Para concretar esta afirmación, tengamos presente que en los países capitalistas, grandes magnates de la banca, la industria y el comercio, en muchos casos son filántropos que ayudan a sostener asilos, orfelinatos, hospitales, etcétera, etcétera. Las damas de beneficencia que decía nuestra querida Evita. Les conviene invertir una suma en esas obras porque consideran un deber, entre comillas, ayudar al necesitado, pero siguen explotando al obrero en sus fábricas, provocando su enfermedad y su muerte prematura, es decir, siguen creando al necesitado. Su moral no les exige sentimientos, no les exige más que obras por deber, y el deber, entre comillas,
se lo dictan ellos mismos de acuerdo a sus intereses. Es así nomás. Su moral no les exige sentimientos. No tienen, estos últimos 4 años no han tenido un solo sentimiento hacia el ser humano. No les exige más que obras por deber, y el deber, cuando lo cumplen, se lo dictan ellos mismos de acuerdo a sus intereses. Es así nomás. Y el interés de ellos es el dinero y los negocios, nada más. Para la ética peronista, por otro lado, el sentimiento no se opone a la virtud. Nuestra ética está de acuerdo con Aristóteles cuando afirma: hombre virtuoso es el que encuentra placer practicando actos de virtud. Más aún, Perón ha dicho que el amor nos sitúa en el campo de los éticos. Y este es un concepto que, en mi humilde opinión, es un concepto cristiano. El amor nos sitúa en el campo de la ética. Dentro de la ética kantiana, la virtud carece de gracia y de belleza. En ella no hay otra cosa que obediencia rígida en lugar del gozo, o sea, la felicidad. Por otra parte, en la moral kantiana se confunde el medio con el fin, pues el fin de la moral no puede ser el cumplimiento del deber, sino hacer hombre bueno, como plantea Perón permanentemente. Hombres y mujeres buenos. Y si son capaces, mejor. Si son preparados intelectualmente, mucho mejor. Pero primero y principal, hacer hombres y mujeres buenos. El cumplimiento del deber es un medio en el camino a la realización de esa aspiración suprema. Vamos a la edad contemporánea en el apartado 5 del capítulo 8. Perón, siguiendo también comunidad organizada, nos decía lo siguiente: el egoísmo que forjó la lucha de clases e inspiró los más encendidos anatemas del materialismo es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético. El egoísmo es el sujeto, es al mismo tiempo sujeto último del proceder ético en muchísima gente, y en algunos es cultura, o sea que le sale del alma el egoísmo. Al entrar en la edad contemporánea nos hallamos en presencia de los factores principales que han de ir madurando los elementos constitutivos de nuestra ideología, o sea, el justicialismo. En efecto, es aquí donde aparecen confrontadas de manera neta las dos corrientes éticas que mencionamos al comienzo: la ética popular y la ética antipopular. En rigor, se puede hablar de una sola ética, ya que los justificativos a las acciones inmorales, aunque adquieran dimensiones de sistemas filosóficos, no pueden ser denominadas ética. La ética antipopular va dejando una huella contradictoria, porque en defensa de intereses mezquinos, defiende hoy un concepto y al otro día el opuesto. Si lo sabremos los argentinos, lo habremos sufrido estos últimos 4 años, de 2015 al 2019. La ética antipopular va dejando una huella contradictoria de mentira permanente, porque en defensa de intereses mezquinos defiende hoy un concepto y al otro día el opuesto, con un cinismo aterrador, agregaría yo, mientras que la ética popular deja un trazo recto y firme en el que siempre están presentes los mismos conceptos: no matar, no robar, no mentir.
La historia contemporánea nos da el testimonio de que mientras el hombre y la mujer de pueblo luchaba por la dignidad, la justicia y la libertad, por los altos ideales de la fraternidad, la ética antipopular justificaba por medio de razonamientos sutiles y falsos las más tremendas afrentas a la dignidad de los hombres, las mujeres y los pueblos. Acá dejaron a la mitad del país con hambre y con indigencia, no recuerdo, pero un alto porcentaje. Adentrándonos en nuestro tema, vemos que con el progreso que acompaña al desarrollo de la industria capitalista en la edad contemporánea, se produce una fabulosa intensificación de la producción intelectual, entre comillas, la cual se expende como una mercancía más por los mismos canales de distribución de los productos manufacturados. La tarea intelectual, que antes fuera privativa de un número reducido de hombres talentosos, casi siempre protegidos por mecenas con inquietudes culturales, entre comillas, pasa a manos de un numeroso ejército de empleados y auxiliares administrativos que, por el carácter de su tarea, habitúan su mente a la ejercitación intelectual, convirtiéndose de empleados, escribientes, tenedores de libros y administradores en doctores en ciencia, en abogados, filósofos, profesores, etc. Siempre auxiliares del amo a cuyo servicio estuvieron, como lamentablemente en la República Argentina estuvieron tantos intelectuales que trabajaron única y exclusivamente por sus mecenas y peor aún por mecenas extranjeros. O como decía Perón, los abogados de empresas extranjeras. Los detentores de la riqueza, hablando en general, no disponían de tiempo ni de voluntad para cultivarse en escuelas o universidades que les imponían separarse de sus intereses y soportar otras incomodidades. Por eso no tuvieron inconveniente en hacer estudiar a sus fieles escribientes para que se convirtieran en hábiles asesores. Está describiendo la historia argentina antes de Perón. Nacen así las profesiones liberales con base al comienzo eminentemente material y práctica. Es el periodo del auge de la ciencia en la cual todo es sometido al análisis de la experimentación y del cálculo matemático. La cultura, entre comillas, es sacada de encima de la endeble base idealista y sentada sobre los fuertes pilares materialistas construidos por la diosa razón del Renacimiento. Como el ancho mundo está a disposición de los nuevos conquistadores, no necesitan tener cada uno una ideología diferente. Les basta a todos ser más o menos materialistas en filosofía, liberales en política y pioneros de grandes imperios explotadores de pueblos, cuyo carácter disfrazan bajo eslogans de sedicentes cruzadas culturales. Qué hermosa descripción de la dominación imperialista que existió en nuestra América y especialmente en Argentina desde nuestra existencia. Primero por Inglaterra y después por Estados Unidos. Como el ancho mundo está a disposición de los nuevos conquistadores, no necesitaban tener cada uno una ideología diferente. Le bastaba a todos ser más o menos materialistas en filosofía, como la que implementaron en la República Argentina, que si mal no recuerdo era no me acuerdo. Liberales en política y pioneros de grandes imperios explotadores de pueblos,
cuyo carácter disfrazan bajo el eslogan de sedicentes cruzadas culturales. La corriente filosófica que existió en el siglo pasado en la Argentina, además de el iluminismo, fue, bueno, no me acuerdo, los años no pasan solos. Así se reparten el mundo y cuando alguno de los grandes se debilita, sus posesiones son arrebatadas por los otros con cualquier pretexto, sin tener en cuenta para nada la débil voluntad de los pueblos. Esta es la línea que ha seguido el proceso de formación y desintegración de los imperios a partir del descubrimiento de América. La corriente filosófica, me acabo de acordar, era el positivismo. El positivismo materialista que existió casi durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX en la República Argentina. Pero cuando el mundo ya está tan dividido que no se pueden apoderar de un metro más de tierra sin que estalle una guerra, entonces sí necesitan una amplia y profunda justificación de sus planes y acciones, justificaciones que hacen llegar a los sectores en cuyas manos están los resortes de las situaciones. Hoy los medios masivos de comunicación, muchas universidades y también en este momento sectores de la política y del poder judicial. Justificaciones que hacen llegar a los sectores en cuyas manos están los resortes de las situaciones para reforzar por medio del convencimiento la presión que ejercen con el comercio y las armas. Con el comercio que han ejercido y ejercen. Con el comercio, la mentira y las armas. De esta cambiante realidad surgen las correcciones, actualizaciones y adaptaciones de la moral. Surgen los nuevos conceptos del derecho. Lo que hasta ayer era inmoral, hoy pasa a ser perfectamente moral. Lo que hasta ayer era lo ilegal, hoy pasa a ser rigurosamente legal. Podemos decir que es en los momentos de exacerbación de los intereses individualistas de grandes consorcios internacionales de países, bloques de países, etc., cuando afloran como hongos las morales más contrapuestas, las líneas de conducta más encontradas. Y ha sido así nomás. Todo lo acomodan a sus intereses. No hay moral que valga, ni ética. Es que el ejército de los escribientes ha recibido orden de trabajar y cada compañía opera con similar diligencia y agudeza en el opuesto campo en que se halla. Frente a tal rivalidad moral de clases, castas, grupos y consorcios, los pueblos refuerzan en sus conciencias las simples verdades evangélicas de Jesucristo. Ellas son los postulados de nuestra moral profundamente cristiana y popular que vamos a ver en el próximo encuentro. Y con esto concluimos este capítulo 8 referido a la ética peronista en su apartado, en su capítulo 8, que es, y hemos visto la ética a través de la historia, teniendo únicamente como pretensión tratar de compartir con ustedes estos textos de la Escuela Superior Peronista que existió entre 1951 y 1955, que creo de capital importancia para que podamos adquirir una cultura nacional y popular y defender a nuestro pueblo y a nuestros intereses contra esta cultura individualista que nos ha carcomido la cultura nacional. Y vamos a ver entonces que en la introducción, primero a través de un conglomerado de sistemas éticos variados y contradictorios, se deslizan dos corrientes fundamentales, la ética popular
y la ética antipopular, como la hemos soportado durante 4 años, estos últimos años, desde 2016 al 2019, en diciembre de 2015 a diciembre de 2019. La ética peronista abarca temas que antes eran privativos de la política. Tampoco se queda en el planteamiento teórico de los problemas, la ética peronista, sino que apunta a la conformación moral del hombre y la mujer de manera efectiva, porque Perón decía, ¿de qué valen las ideas? ¿De qué valen las virtudes? ¿De qué valen los principios si no los realizamos? No sirven absolutamente para nada. Y acá, en el peronismo, de lo que se trata de conformar una moral del hombre y la mujer de manera efectiva, realizable. En la Edad Antigua, entonces, Sócrates y Platón sustentaban teorías intelectualistas, pues afirman que el conocer, esa actividad de la inteligencia, hace al hombre moral. Esta es una posición antipopular y contraria a la experiencia. Antipopular porque como el conocimiento siempre estuvo vedado al pueblo por egoísmo de las oligarquías, con este planteo también le negaban la moralidad al pueblo, ¿no? Y de ahí el desprecio que los intelectuales de la antigüedad, de la edad media no tanto, de la edad moderna, que volvió a la antigüedad, digo, el Renacimiento, ¿no? Que volvió a la cultura antigua, el concepto denigrante que tenían del hombre, de la mujer, del ser humano. Contrario a la experiencia, el pensamiento de Aristóteles y de Platón, porque la vida diaria nos muestra hombres sabios y amorales, y por el contrario, hombres sin escuela, pero profundamente morales. Aristóteles, intelectualista moderado, sostiene que el hombre busca el bien, la felicidad, pero dada su naturaleza social, esta felicidad solo la alcanza en la comunidad. Perón también piensa lo mismo. En la Edad Media, la moral cristiana, caracterizada por la honestidad, la sencillez y la hospitalidad, predomina en las capas populares, mientras que en las capas privilegiadas se observa la mayor diversificación moral, ya que ella está sujeta a las arbitrariedades de cada señor, como sigue o siguió existiendo también en el siglo XXI. Edad moderna, mientras el pueblo guarda celosamente los preceptos morales de Cristo ajenos a esta realidad, se perfilan diversos sistemas éticos, siendo el más importante el de Kant, que sostiene que el hombre moral es aquel que obra por deber. Esta concepción moral, que deja de lado a los sentimientos naturales que inclinan a los hombres y mujeres hacia el bien, fue un excelente instrumento en manos del capitalismo. Y en la edad contemporánea, en la práctica, la ética antipopular adquiere caracteres brutales. Frente a ella se da la sencilla moral del pueblo de raigambre cristiana. La ética peronista hunde sus raíces en esta moral popular y da jerarquía de postulados dentro de un sistema orgánico a simples verdades evangélicas, como vamos a ver seguramente en el próximo capítulo referido a la ética, en su segunda parte, las virtudes y los vicios. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, damos por terminado este capítulo 8 de Filosofía Peronista, pretendiendo compartir con ustedes estos conceptos que nos legaron los primeros peronistas y que seguramente nos ayudan a comprender mejor el sentido, el significado y la importancia que los valores éticos, morales y espirituales tenían para
o tenían para Perón y tienen para la doctrina peronista o justicialismo. Muy buenas noches a todos y a todas.